El Salvador ya tiene una ley de agentes extranjeros. Después de una protesta social enfrente de su casa, el presidente Nayib Bukele anunció el 13 de mayo que presentaría el proyecto a la Asamblea Legislativa. Y una semana después, los diputados lo convirtieron en norma, con la mayoría del partido oficialista Nuevas Ideas. La ley obligará a personas naturales o jurídicas a pagar como impuesto el 30% de los fondos o donaciones que reciban desde el extranjero. El gobierno afirma que es para garantizar transparencia, pero organismos internacionales y críticos sostienen que es una persecución. ¿Cuáles son entonces los alcances de la ley de agentes extranjeros en El Salvador? Lo discutimos en el debate de hoy. Yo le doy la bienvenida a nuestros invitados: Sergio Arauz, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador y subjefe de redacción de El Faro. Pide que no digamos dónde se encuentra por cuestiones de seguridad. Y en San Salvador está René Martínez Pineda, sociólogo y escritor. Invitamos también a diputados del partido oficialista, pero declinaron participar en el debate de France 24 o no respondieron a nuestras solicitudes. Bienvenidos, antes que todo, a toda nuestra audiencia. Nos pueden seguir en las redes sociales, donde estamos como @France24_ES. Y un saludo muy especial a quienes nos están escuchando a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Sergio Arauz, comienzo con usted. ¿Cómo definiría esta ley de agentes extranjeros? Creo que es una ley mordaza, y no solo es una ley mordaza, sino que es una ley que va en contra del derecho a organizarse, a asociarse, y también es una herramienta más de la presidencia Bukele para amedrentar y perseguir a aquellas voces críticas dentro de El Salvador. Con esta ley básicamente estaría obligada distintas organizaciones de sociedad civil a tributar más del 50% de sus ingresos brutos si ponemos también dentro de los impuestos que está el 30% que establece la ley, el resto de impuestos que ya pagaban las organizaciones. Además, esta ley tiene, digamos, severas sanciones y tiene mucha discrecionalidad y ambigüedad en su lenguaje. En ese sentido, digamos, si la ponemos en contexto en todo lo que ocurrió en mayo en este país, podría decirse que es el punto de quiebre de un presidente que se está quitando la máscara y está convirtiéndose en un clásico dictador. René Martínez, para usted, ¿qué es la ley de agentes extranjeros? Mira, eso es una ley. Lo que se trata es de regular una serie de aspectos y sobre todo, lo que se trata es de evitar que se dé una manipulación o prácticamente se dé un fraude a la población al afirmar que se está captando dinero para determinadas acciones, proyectos, programas sociales, etcétera, pero en realidad se está haciendo un uso discrecional y político de parte de las organizaciones de ese dinero, y eso es como que se estuviera financiando desde el exterior procesos de desestabilización política en El Salvador, ¿no? La historia de las ONGs en El Salvador es larga. Hay una parte oscura de eso, porque fuera de lo que fue, digamos, el sentido originario con el cual surgen muchas ONGs, que es para atender a poblaciones vulnerables, para atender necesidades, para tratar de darle mayores oportunidades a las poblaciones con menos recursos. De hecho, se fueron convirtiendo en un medio de vida, y no solo un medio de vida para los directivos de las ONGs, sino que también se convirtieron en una fuente de ingresos muy buenos para sus directivos, ¿no? En el caso de El Salvador, al menos a mediados de los años 90, que es el último conteo que yo realicé, en El Salvador había más de 1.200 ONGs. Y esas 1.200 ONGs captando cientos y miles de millones de dólares, no se veía su trabajo en función de beneficiar directamente a la población. Ahora, por supuesto que no hay ninguna relación entre la nueva ley aprobada y el decir que es una mordaza tanto a las ONGs como a los medios, ¿no? En primer lugar, porque no todas las ONGs van a ser grabadas.
con ese impuesto. Sí, y en segundo lugar porque todas estas ONGs, que son organizaciones sin fines de lucro, tienen como parte de su declaratoria, su política y sus principios el trabajar por las comunidades. En ninguno de los estatutos de estas organizaciones está planteado que se va a movilizar a las personas con intenciones políticas. Ahora, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso, no? Si bien es cierto, muchas de estas ONGs tienen una agenda política clara desde el año 2019, porque eso no se puede negar. Nosotros vemos la presencia de ONGs en todas las protestas que organizan los opositores en El Salvador, e independientemente de la naturaleza de las mismas, vemos las mismas caras, vemos los mismos rostros, y en el caso de algunos periódicos vemos cómo estos periódicos utilizan ese financiamiento para divulgar o pregonar lo que es la narrativa de los victimarios, ¿no? Entonces, la ley es clara en cuanto a eso. Lo que está prohibiendo la ley nada más es que se use el dinero en función política para desestabilizar el orden público. O sea, no se les está impidiendo que sigan llevando a cabo sus acciones de acuerdo a los estatutos. René. Sino que lo que está prohibiendo es que se metan en la vida política partidaria, o si lo quieren hacer a título personal, eso no hay ningún problema. Pues a título personal tú puedes asumir cualquier tipo de oposición política si crees que estás en lo correcto, pero si estamos hablando de ONGs que su función principal es trabajar con las comunidades para sacarlas de situaciones de vulnerabilidad o de desigualdad social, entonces la cosa cambia. Sí, René, lo voy a interrumpir. Discúlpeme, usted menciona una supuesta oscuridad en estas ONG. Recordemos que estas protestas ocurrieron, o esta mejor ley fue promulgada y promovida por el mismo presidente luego de las protestas enfrente de su residencia Los Sueños por parte de comunidades del cantón El Triunfo, quienes iban a ser desalojadas y le pidieron al presidente la ayuda. Luego de esto, Bukele publica en la red social X que personas humildes habían sido manipuladas por grupos autodenominados de izquierda y ONGs globalistas cuyo objetivo real es atacar al gobierno. Sergio, en esa línea, ¿qué tanta transparencia promueve la ley para conocer quiénes son estas ONGs? Es que es una ley que no promueve transparencia. Quiero decirte y aclarar también a la gente que escucha, ya las ONGs estaban reguladas a través del registro de asociaciones en el Ministerio de Gobernación. Ya establecía una serie de requisitos, ya se pagaban los impuestos. Y quiero aclarar que no son cientos de miles de millones. Además, las ONGs que protestan o que defienden derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de prensa, son organizaciones pequeñas, y también muchas de esas organizaciones trabajan con convicción. Yo te puedo aclarar y decir, René, que yo soy directivo de la APES y mi trabajo y mi salario viene de El Faro. Y además tiene que ver con fondos que no son públicos, son fondos privados. Y en ese sentido, creo yo que se está tergiversando mucho el debate sobre el derecho a expresarse y el derecho a disentir, porque lo que se está asfixiando es el derecho a disentir, el derecho a que la gente se exprese como quiere. Y esto no es un invento. Hay encuestas que dicen que la gente prefiere no hablar de temas políticos. Hay gente que ya está presa y detenida por temas políticos. Hace una semana detuvieron a Ruth López, una reconocida defensora de derechos humanos y también promotora de la lucha contra la corrupción de este gobierno. Hay distintos medios de comunicación que han investigado y han fundamentado sus investigaciones en contra de, digamos, promoviendo la transparencia. Tenemos un incremento patrimonial del presidente y su familia impresionante que él debería explicar. Eso sí son recursos públicos, señor René, y eso sí hay que promoverlo. Sí, sobre este punto que usted menciona, Sergio, le quiero preguntar, René, si es una persecución contra quienes han sido críticos del gobierno. Y se lo pregunto, por ejemplo, en el caso del Faro, 7 periodistas de este medio de comunicación se tuvieron que ir del país porque sabían que los iban a capturar. Y esto ocurre justo después de que el Faro publica un artículo sobre una supuesta negociación del gobierno de Bukele con pandillas, y ya viene de tiempo atrás.
Y justo en este marco, justo también con lo que mencionaba Sergio de la captura de Ruth López, es que se produce esta ley. ¿Está entonces endureciendo el gobierno Bukele su narrativa para perseguir a quienes lo critican y hacen denuncias? Yo no veo la relación, ¿no? Ahora, la propuesta de esta ley tiene varios años. Como te decía, la gota que derramó el vaso fue el hecho de que evidentemente, la comunidad de la cooperativa El Bosque fue manipulada para ir a protestar, en primer lugar, a un espacio privado, en segundo lugar, ir a protestar o ir a demandar a una persona que no tenía nada que ver con el proceso. Estamos hablando de un proceso judicial que en todo caso había sentencia de parte del juez. Entonces el presidente de la República, no, como decimos acá, no tenía vela en ese entierro, pues. Ahora, no se necesita mucho para deducir que no fueron las personas de la cooperativa El Bosque las que decidieron ir a protestar frente a la residencia presidencial, ¿no? Y tampoco necesita mucho análisis para saber que dentro de las personas que estaban acompañando a los de la comunidad, allá había abogados, defensores de derechos humanos, es decir, había personas que sabían que ese no era el lugar idóneo para ir a hacer ese tipo de protesta, no era eso. Y entonces no solo se manipula a la comunidad para ir a protestar a ese lugar, sino que se lleva a niños también para que hagan la protesta. Entonces, a raíz de eso, pero no como consecuencia de ello, es que se promulga, bueno, el presidente manda la iniciativa de la ley, pero no es en función de perseguir políticamente a los en un pensamiento distinto. Si eso fuera así, en este país hubiera no solo un preso, sino que en el caso de Ruth López, a ella se le está procesando, y allí no voy a emitir mayor opinión porque no tengo elementos judiciales, se le está procesando por el delito de peculado. Eso no tiene nada que ver con que sea o no defensora de derechos humanos, ¿no? Ese es otro punto. Y ya alegar de antemano que es por eso también es un poco ponerle trabas a la lucha en contra de la corrupción, ¿no? Entonces no hay ninguna relación entre ellos. Lo que sí hay es una evidente manipulación de la población. Hay una manipulación de niños, y esa fue la parte que no solo al gobierno no le cayó bien, ¿no? Sino que no le cayó bien a muchos sectores de la sociedad. Aprovechando Ahora, que ambos mencionan a Ruth López, solo quiero hacer un inciso sobre que ella se desempeñaba como la directora de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, que es una de las organizaciones de derechos humanos más reconocidas de El Salvador. Sergio, ¿qué responde usted frente a lo que plantea René, que esto no es una persecución? Hay que plantear una línea de tiempo de lo que ha ocurrido en mayo. Hay una represión de una comunidad vulnerada y vulnerable. Hay un abogado defensor, un joven abogado defensor detenido injustamente. Hay una reconocida abogada defensora de derechos humanos detenida también en este contexto. Hay más de 30 periodistas que se han movido o desplazado forzosamente por temor a consecuencias de realizar su trabajo. Y hay además expresiones de funcionarios como el director de inteligencia del Estado que ha advertido de delitos a ciertos periodistas. Hay 7 periodistas del Faro también señalados o básicamente con amenaza de una posible orden de captura. Si esto, digamos, no es persecución y asfixia de las disidencias y de las voces críticas de El Salvador, no sé qué puede ser. Entonces, y además hay que hacer una distancia bien importante entre lo que se quiere creer, hacer creer al mundo, o se quiere hacer creer a la gente aquí, a la gente que no tiene acceso a toda la información. La mayoría de organizaciones que están siendo perseguidas y asfixiadas, o los medios, no manejan fondos públicos y hacen un trabajo con bastante precariedad en muchos de los casos, y en el marco del régimen de excepción, en el marco de un país que no tiene debido proceso, que no tiene independencia de poderes y que está básicamente
a la libertad de lo que el presidente, o al azar de lo que el presidente decida, al humor de lo que una familia decida sobre ellos. Entonces, es un ambiente complejo, tenso, que no puede minimizarse y que, digamos que hay precedentes anteriores a esto. Es decir, si le hace como pato, es un pato. Ya pasó en Nicaragua, ya pasó en otros países. Y hay que tomar medidas al respecto y hay que señalar lo que pasa, hay que decir las cosas por su nombre. Está criminalizándose a organizaciones que defienden derechos, no solo derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vigilancia del uso de recursos públicos, el derecho a ejercer el periodismo y el oficio de periodista en plena libertad, sin temor a que sea sancionado. Entonces, creo que digamos que es un contexto que tiene hechos, no opiniones, bastante contundentes. Usted mencionaba al abogado Alejandro Enríquez, quien ha sido asesor jurídico de la Cooperativa del Bosque, que acompañaba esta protesta que mencioné anteriormente en frente de la casa de Bukele. René, ¿qué responde usted frente a lo que plantea Sergio, sobre todo uno de los puntos de que leyes de agentes extranjeros también han sido votadas y se han convertido en norma en países criticados por organismos internacionales como Nicaragua y Rusia? ¿Por qué ahora entonces en El Salvador? Bueno, la pregunta sería por qué en El Salvador se tiene que hacer ese comparativo, ¿no? Definitivamente, aunque tú estés manejando fondos privados, uno de los aspectos fundamentales de todo país es la autodeterminación. Ahora, está claro, resulta claro por los hechos, que lo que tienen muchas de esas organizaciones es una agenda política. Y bueno, y no solo una agenda política, sino que una agenda partidaria, ¿verdad? Porque podríamos decir que la agenda política es válida, pero hay una agenda partidaria y tú vas a ver prácticamente la misma línea en todos estos medios que son opositores. Ahora, yo coincido y estoy de acuerdo en el hecho de que hay muchas ONGs que trabajan en condiciones precarias, pero por lo general son ONGs que sí están haciendo labor, mucha labor en las comunidades vulnerables, pues. Pero dime, ¿qué tiene que ver o qué relación tiene que tú digas que estás defendiendo los derechos de las personas de la Cooperativa del Bosque e ir a protestar frente a la residencia presidencial? O sea, ¿cuál es el tipo de incidencia que esperas tener ahí? O sea, no es una parte involucrada en el proceso. Y entonces ahí hay una contradicción, ¿no? Hay una contradicción en el discurso, porque por un lado se dice y se critica que no hay independencia de poderes y sin embargo se monta una protesta solicitándole al presidente de la República que intervenga donde no debe intervenir, ¿verdad? Porque no era asunto de su competencia. Ahora, en el caso el periodismo puede ejercer la labor que quiera. Si aquí no tenemos acceso a la información, no sé cómo. Hay muchos periodistas que dicen que sí tienen acceso a la información y saben incluso que hay órdenes de captura o va a haber órdenes de captura en contra de ellos. Entonces quiere decir que sí tienen acceso a la información. Pero el punto en realidad del debate no es ese, ¿no? El debate es si tú vas a permitir, si estás gobernando un país, tú vas a permitir que agenda política financiada desde el extranjero se utilice de forma impune en los asuntos internos, ¿no? Porque eso puede sentar un mal precedente, así como en la década de los 70 y 80 muchos luchamos en contra de la injerencia norteamericana por la ayuda que mandaba al ejército y al gobierno, ¿verdad? Lo mismo podríamos decir en este caso, ¿no? Porque es claro que hay una agenda política de algunos organismos internacionales que están incómodos con el proceso que se vive en El Salvador y que quieren impulsar su propia agenda política. Ahora, ninguno de estos agentes extranjeros... Discúlpeme, lo interrumpo para darle también la voz a Sergio y que él pueda hablar. Usted habla que hay organismos y ONGs y medios de comunicación en El Salvador que tienen una agenda política y una agenda partidaria, y al respecto la posición oficial del gobierno es que es por esto que se necesita la ley de agentes extranjeros, para transparentar quiénes son esos agentes que están detrás. Sergio, ¿qué responde usted?
creo que hay que diferenciar dos cosas y dos términos. Hay periodistas no alineados al gobierno y hay medios de comunicación independientes que no están alineados al gobierno, y hay un aparato de propaganda que existe en todos los gobiernos del mundo, de publicidad, de propaganda, que está muy afinado y que se quiere hacer ver aquí en El Salvador como que es la única narrativa válida de información, y se está tratando de anular cualquier información que no provenga de medios oficiales. Eso, si no es muy parecido a países como Nicaragua, Cuba, no sé qué es. Es decir, lo que se está básicamente atacando es al mensajero que no da mensajes favorables al presidente. Y en ese sentido, digamos, solo para aclarar también que no existe acceso a la información en El Salvador, y sí hay información muy importante para la gente, para las grandes mayorías, porque hay periodistas que están haciendo su trabajo, están recopilando información a como de lugar, con fuentes y con datos. Es decir, aquí lo que hay que, lo que hay que comprender es que hay periodistas que buscan datos y verificar hechos, y hay propaganda. Entonces, es lamentable que lastimosamente se malinterprete que no pueda existir pensamientos distintos, medios de comunicación distintos que tengan básicamente el espíritu de hacer contraloría pública, que es, creo yo, que en cualquier democracia del mundo la función básica de un periodista. Y se está tratando de tergiversar y de decir que son opositores. Es decir, yo como periodista del Faro o como miembro de la Asociación de Periodistas del Salvador no voy a someterme al voto popular. Yo no compito en aplausos contra el presidente. De hecho, no tengo nada personal en contra del presidente. Yo lo que hago es un trabajo porque respeten el espacio y el derecho a expresarme, a ejercer mi trabajo y hacerlo en las mejores condiciones, en unas condiciones de un país civilizado, no en unas condiciones de un país tan seguro como Nicaragua, Cuba. Es que El Salvador es muy seguro, pero es tan seguro como Nicaragua, Cuba. La cosa es defender derechos. Usted antes hablaba de que había ambigüedad y discrecionalidad en la ley. René, quiero preguntarle sobre un punto, porque además del impuesto, esta norma creará el registro de agentes extranjeros que estará a cargo del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, y le da la potestad a dicho registro de decidir qué solicitudes aprueba o no para que una entidad pueda trabajar en El Salvador. Sin embargo, no publica los criterios bajo los cuales se determinará ese permiso. ¿Solo se permitirá entonces esas organizaciones que estén alineadas con el gobierno? Es que no se trata de estar alineado, no. Ahora, esa es una ley, ¿no? Falta el reglamento. Falta la parte en la cual tú estableces todos los criterios, afinas los detalles de cómo va a funcionar la ley. Toda ley tiene su reglamento para poder ser aplicada, y eso no está todavía, ¿no? Ahora, un poco la narrativa de la persecución política se cae, pienso yo, esa es mi opinión, porque en el caso de El Salvador, periódicos opositores como La Prensa Gráfica o El Diario de Hoy, ellos están siempre funcionando, pues. Y ninguno de los periodistas, ni del Diario de Hoy, ni de La Prensa Gráfica, ni de los otros, voy a mencionar esos dos porque son los más grandes, ninguno de ellos ha salido diciendo que está siendo perseguido políticamente. Ahora, en mi valoración como sociólogo, y eso ya no tiene nada que ver con el gobierno, ¿no? En mi valoración como sociólogo, en el caso del Faro, yo lo que veo es que ellos hacen suya y pregonan la narrativa de los victimarios. Eso está más que claro. Entonces, tener la narrativa de los victimarios o tratar de decir o tratar de convencer a la gente que hay que creer o hay que defender la narrativa de los victimarios está un poco complicado, pues, incluso desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Porque está clara esa narrativa, está claro el mensaje, no solo explícito, sino que también el mensaje implícito de que se está defendiendo los derechos humanos y se está defendiendo también la narrativa de los victimarios, ¿no? Ese es un periodismo que asume la epistemología de los victimarios, pues, y allí no hay vuelta de hoja. Eso fácilmente uno, con solo que le dé lectura a las partes más conocidas
o a lo que ha publicado y que es más conocido de parte del Faro y a las afirmaciones de muchos de sus dirigentes, está claro que es una narrativa de los victimarios, ¿no? Allí no hay donde perderse. Pero como te digo, el discurso de que hay persecución política se cae porque ni el Diario de Hoy, ni la Prensa Gráfica, para mencionar dos periódicos grandes, y que son detractores, pues, detractores de oficio del gobierno, ninguno de ellos ha salido alegando persecución política. Ahora, en mi opinión, parece que lo que les ha dolido en este caso de las leyes, el hecho de que les meten la mano en el bolsillo, pues. Ahora, el lado oscuro de las ONG te decía que surgieron para trabajar con las comunidades, pero ahí nosotros encontramos ONGs que trabajan para las comunidades más vulnerables, cuyos directivos tienen salarios obscenos, pues, que andan en vehículos del año, pues. Entonces es un poco contradictorio tener el discurso o tener en los estatutos que tú vas a trabajar por los sectores más vulnerables y sin embargo mucha parte del dinero que tú recibes como donación se va en salarios para los directivos o en equipos, vehículos para los directivos, ¿no? Yo no le veo relación y yo al menos, obviamente Sergio tiene otra opinión, ¿no? Pero yo no veo que haya una persecución política de parte de eso. Y di mi valoración muy personal, ¿no? Que en el caso del Faro yo lo que veo es una narrativa de los victimarios. Sí. A mí me queda claro eso como sociólogo. Usted habla entonces que no hay una persecución política, pues dos de los grandes medios de comunicación de El Salvador no han dicho nada sobre persecución y dice que medios como El Faro lo que tienen es una narrativa de los victimarios. Sergio, ¿qué responde? Hay dos falsedades ahí. Uno, el Diario de Hoy estuvo sometido a un juicio millonario como institución, uno por 5 millones y otro por 5 millones a otro periodista, eran 10 millones, por básicamente hacer una cita que involucraba al pariente de un funcionario público, al director de inteligencia del Estado. Entonces, sí hay juicios, sí hay judicialización, sí hay temor en estos medios. El punto aquí no es, como se dice en la narrativa oficial del gobierno, no hay ni un periodista preso. El punto es que se crea un clima y unas condiciones que no son básicamente las de un país democrático y un país libre, de una sociedad libre. No se trata de, pero existen estos dos periódicos que todavía están ahí o que no han dicho nada. No sabemos en qué condiciones están haciendo su trabajo los periodistas de la Prensa Gráfica y el Diario de Hoy. Entonces creo que hay que informarse un poco antes de hablar. Y también quiero desmentir categóricamente al señor René, porque yo soy de la APES y no gano dinero como directivo de la APES y trabajo con un salario del Faro y todo lo que ingresa al Faro está transparentado en la página web del Faro. O sea que, y nosotros digamos que sí tenemos una política de transparencia de los escasos recursos que se perciben de organizaciones filantrópicas. Entonces, lo que quiero decir es que se cae muy fácilmente ese intento por hacer creer que existe un enemigo imaginario gigante que se llama George Soros, muy probablemente, que lo tendrá en su cabeza el señor René, que está financiando a millones y a millones de personas aquí en El Salvador. Quiero decir que eso es falso. Creo que debería de investigarse bastante. Y además quiero acompañar eso con datos. En el último año, la APES ha hecho un informe de libertad de expresión de 2024 que registra 789 casos de agresiones. Esto es básicamente el número más alto en los últimos 5 años. Y además, Reporteros Sin Fronteras registra un retroceso de 70 años, o sea, de 70 escaños en los índices con los que se mide la libertad de expresión y de prensa en El Salvador. Entonces, no solo es algo que diga el Faro, ni algo que digan los periodistas, ni algo que digan los defensores de derechos humanos de organizaciones, sino que es algo que también tiene indicadores, sí. Es algo que tiene números, es algo que tiene historias humanas de gente que básicamente se queja porque no le están dejando hacer su trabajo. Es decir, Sergio, tengan que... Pero, ¿qué responde usted frente a lo que plantea René, que ustedes defienden la narrativa del victimario? Eso es falso. De hecho, te puedo citar libros y reportajes completos publicados en el Faro y en el New York Times. Hay uno que se llama La mafia de pobres que desangra El Salvador, publicado, donde básicamente
se hace una anatomía de cómo esta mafia de pobres, las pandillas, sometieron a poblaciones pobres durante muchos años. El Faro no nació en 2019 y publicó pactos de pandillas con el FMLN, con Arena y también con el presidente Bukele. Y hizo lo mismo en términos de lucha contra la corrupción y transparencia. Develó tratos secretos, digamos, uso de dinero de partidas secretas de todos los gobiernos. Los de Arena nos decían que éramos comunistas y los del FMLN nos decían que éramos vendidos a la derecha. El presidente en un momento era gran lector del Faro y gran reivindicador de las investigaciones del Faro. Lo que quiero decir es que no es falso que el Faro defienda que esté defendiendo la narrativa de los victimarios, porque el Faro no tiene, digamos, por qué defender a los victimarios ni a los pandilleros. Eso es falso, es un invento de la propaganda para hacernos ver como criminales, para criminalizarnos como periodistas. Sí. Hay muchas historias de víctimas en las páginas del Faro en las que se reivindica el trabajo que están haciendo también en sus comunidades por luchar contra el sometimiento de las pandillas en esos momentos y ahora contra el sometimiento de los cuerpos de seguridad y el Estado. Y para concluir, René, y llevar esta discusión mucho más allá del Faro, quiero preguntarle, usted antes mencionaba que lo que les dolía era que le metieran las manos en el bolsillo. ¿Este impuesto del 30% puede asfixiar a las ONG y qué podría pasar con esta ley de agentes extranjeros? Pues no debería asfixiarlas, ¿no? Si tú sientes que el recurso se te hace más limitado, pues parte del trabajo, digo, yo he estado de cerca del trabajo de las ONGs. Parte del trabajo de las ONGs es precisamente buscar financiamiento. Y ese financiamiento tienes que destinarlo a lo que dice el proyecto, ¿no? Pero como te digo, las ONGs en El Salvador, y esto no es nuevo, ¿no? Esto lo publiqué hace más de 10 años. Las ONGs se convirtieron en este país en administradoras de la pobreza. Y en el caso de las defensoras de los derechos humanos, se convirtieron en administradoras de la agonía y de la sangre de la población. Ahora sí he leído los reportajes del Faro, ¿no? Y en el caso de las víctimas, eso es un retrato, una narrativa bastante folclórica, ¿no? Pero cuando tú analizas los conceptos principales y la columna vertebral de la narrativa que utiliza el Faro, es la narrativa de los victimarios, es la normalización de los victimarios. Y ahí no hay vuelta de hoja. Lo sepan o no lo sepan, algunos, eso es otra cosa, pues. Pero ahí hay un planteamiento, hay una intencionalidad de normalización de la existencia de los grupos de pandillas, ¿verdad? Incluso hay una confusión total entre lo que es el trabajo etnográfico y lo que es la investigación criminológica. O sea, eso deberían revisarlo, ¿no? Porque tú no puedes pervertir la etnografía o presentar como etnografía investigaciones que no tienen nada que ver con lo etnográfico, sino que con lo criminológico, ¿no? Pero, te digo, es mi opinión, pues, o sea, yo creo que hay una reivindicación ahí de la narrativa de los victimarios, está la epistemología de los victimarios detrás de los trabajos más importantes del Faro. He leído los de las víctimas y es una folclorización, pues, de la condición de víctima, ¿no? Y, Sergio, esta ley lo que hará es promover la transparencia. ¿Cuáles serán las consecuencias de la ley de agentes extranjeros en El Salvador? Creo yo que va a asfixiar más y a extinguir a muchas de las organizaciones. Creo yo que hay organizaciones que se están yendo ya a El Salvador. Creo que hay organizaciones que van a disminuir al límite su trabajo porque no se puede trabajar básicamente con la mitad de los ingresos y que la mitad de los ingresos se lo lleve el fisco. Y además, aquí hay también castigos desproporcionados. Se habla de multas y sanciones de más de $100,000 o $150,000. Y además, como en El Salvador no hay básicamente instituciones o institucionalidad autónoma o independiente, todo lo que se mueve en El Salvador tiene que ver con una decisión controlada desde Casa Presidencial o desde la presidencia. Va a ser muy difícil pasar el filtro del registro de agentes extranjeros y el que se somete a ese registro va a estar básicamente sí, va a estar
aceptando estar siendo estrangulado, porque es imposible trabajar con una pistola en la cabeza. Y yo creo que también es un poco de ficción esta ley de agentes extranjeros, porque lo que quiere hacer es que la mayoría de organizaciones que ya trabajan en condiciones precarias y con muy escasos recursos, ahora lo que va a tener que hacer es decidir entre el dilema de volverse casi que clandestino, porque va a ser ilegal, porque no se puede cumplir esas condiciones que no se le pone además a grandes empresas y empresarios. Es que eso también debería ser otro debate. Es decir, Sí. este régimen y este presidente ha básicamente ablandado mucha normativa impositiva para grandes empresas o grandes empresarios, y está tratando de decir que por transparencia va a imponer tasas de este tipo, del 30%, a organizaciones que no manejan millones de dólares. Eso es falso. Sergio Manejan Arauz fondos muy pequeños. Sergio Arauz y René Martínez, discúlpenme, los interrumpo, pero nos quedamos sin tiempo. Gracias por participar en el debate, un programa producido por Laura Garzón y Tania Herrera, y gracias a ustedes por elegirnos. Política, economía, cultura y sociedad. Todo lo que pasa en África está en France 24. Reportajes, corresponsales, invitados, análisis. Una visión global de los desafíos del continente y su diáspora global. Acompáñenme en África 7 días por France 24 y france24.com. La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación, desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos 24 horas, 7 días a la semana. France 24, una mirada diferente a la actualidad. Liberté, égalité, actualité. France 24 crece en el mundo digital. Síntesis, análisis y contexto. Siga lo esencial del día, los temas más leídos. Para estar conectado con la actualidad, síganos. France 24, la información empieza aquí.